Santiago 1, 19 al 27. Y como está en la pantalla, es la continuación del tema de la semana pasada, la palabra y el creyente, la segunda parte, ¿ok? Nada más nos dio tiempo de hacer el punto número 1. Yo voy a hacer un pequeño resumen de este punto. Si usted quiere ampliarlo o si usted no lo escuchó la semana pasada o lo quiere repasar, ya la prédica está en YouTube. Usted puede entrar al canal de la iglesia y escucharlo y verlo porque está en video. Pero hermanos, el punto está que vamos a terminar de desarrollar este mensaje, ¿ok? Lo leemos, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Señor, por favor, alumbre nuestros ojos. Usted es luz para todo aquel que se acerca. Con humildad le pedimos que usted cubra las debilidades tanto de este predicador como de nosotros, la audiencia, Señor, para que no sea en nuestra propia fuerza, sino en el poder de su Espíritu que podamos entender lo que usted nos quiere decir. Y habiendo escuchado, lo atesoremos, lo guardemos en el corazón para ponerlo por práctica. Gracias por hablarnos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, entonces comenzamos hablando sobre esta relación que hay entre la palabra y el creyente. Durante todos los tiempos a los cristianos se nos ha conocido por ser hombres de Biblia, hombres del libro. Caminamos con el libro, somos identificados por la Biblia, por estar leyendo la Biblia. Lamentablemente, hermanos, no siempre se mantiene una condición o una relación saludable con la palabra. Y hoy vamos a estar explorando cómo Santiago nos advierte que nosotros podemos estar muy cerca de la palabra y al mismo tiempo estar lejos de ella. Y nosotros tenemos que prestar especial atención, hermanos, a ciertos indicadores que muestran una vida religiosa, llamémoslo así, pero hueca a final de cuentas. Porque ese tipo de religiosidad no lleva a ningún lugar. Ese tipo de religiosidad, en lugar de ser una bendición para la vida del creyente, se volverá un engaño, se volverá un dolor de cabeza y lo peor aún, posiblemente es una muestra que esta persona no ha ni siquiera creído verdaderamente el evangelio. Y hermanos, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, tiene que ser con un objetivo en mente, que es cumplirla. Diga conmigo, cumplirla. Para eso estudiamos. Usted no estudia, usted no se está capacitando, los que estén en discipulado, los que estén en el instituto. No estamos estudiando simplemente para aprobar un examen, que dicho sea de paso, este jueves los del instituto tienen examen. Pero el punto principal, el objetivo no es superar ese examen, ¿cierto? No es simplemente una actividad meramente académica. Es que la palabra forma parte
de la vida del creyente. Y entonces estamos tratando de resolver esta pregunta: ¿cuál es la relación entre el creyente y la palabra? Y habíamos comenzado con el primer punto hablando que el creyente se guía por la palabra y no por el temperamento. De esto nuevamente repito, hago un resumen rápido porque esta fue la predicación de la semana anterior, que usted la puede escuchar en YouTube. Cuando Santiago nos advierte y nos dice en el versículo 19 que todo hombre tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hay un mandamiento de por medio. Esto Santiago no lo está poniendo como una sugerencia. Hay un mandamiento que nosotros tenemos que aprender a abrir nuestro oído y a cerrar nuestra boca. Porque Proverbios 10:19, por ejemplo, nos dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Y el que refrena sus labios es prudente. Nosotros, hermanos, tendemos a que nuestro carácter, si pudiéramos llamarlo carácter, más bien deberíamos llamarlo ira. Nosotros a veces decimos, tiene un carácter muy fuerte. No, si tuviera fortaleza de carácter tendría dominio propio. Lo que es un malhumorado, que es diferente. Una persona que se deja guiar por el enojo, por la ira, que constantemente está en erupción, que es un renegón, que está, hermanos, es una persona que está padeciendo de falta de dominio propio en su carácter. Y la Biblia, hermano, nos dice que nosotros tenemos que aprender a escuchar antes que hablar. ¿Por qué? En el versículo 20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué sería la razón? Porque en medio de ese pecado, cuando la ira toma control del corazón, como cuando dice Efesios, que se le da lugar al diablo cuando el hombre se enoja. En lugar de producir frutos espirituales, en lugar de producir una vida recta, agradable a los ojos de Dios, ¿hacia dónde nos lleva la ira descontrolada? Hacia el pecado. Vimos, hermanos, que también que hay una norma o hay un marco correcto para enojarse. Airaos, pero no pequéis. Yo no es que no puedo experimentar enojo, soy un ser humano, voy a experimentar enojo, pero lo que no tengo derecho es a pecar cuando estoy demostrando mi enojo. Yo no tengo derecho a pecar. El que el otro me haya hecho alguna cosa, me haya maltratado, me haya gritado, me haya pegado, me haya hecho lo que sea, a mí no me da derecho de pecar. Porque como dice este versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo quiero verdaderamente vivir en santidad, tengo que tomar cartas en el asunto con respecto al mal carácter. Tengo que tomar cartas en el asunto con respecto a esa forma de ser renegona. Y en el versículo 21 nos va a decir el medio, cómo podemos permitir que nuestra ira cese. Y es que justamente lo que nos guía no es el temperamento, es la palabra. Por eso Santiago dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. ¿Qué es lo que va a ayudarme a saber cómo debo accionar en cada circunstancia? No es lo que yo creo, no es lo que yo estoy sintiendo, es lo que la palabra de Dios me dice. Obviamente, hermano, cuando alguien nos agrede, ¿cuántos de nosotros sentimos así en nuestra naturaleza deseo por perdonar? ¿A cuántos de nosotros nos nace así naturalmente hablando cuando alguien nos hace malo y decirle, ven para acá mi amigo que te voy a abrazar? No, uno quisiera darle un abrazo, pero esos bien fuertes, tipo así boa o ¿cómo es que se llaman esas serpientes que una anaconda, algo así, ¿no es cierto? Uno quisiera darle ese tipo de abrazos a quien nos hace daño. Naturalmente no buscamos ni el perdón ni la restauración. Pero ¿qué nos invita la palabra o qué nos manda la palabra a hacer cuando alguien nos agrede? ¿Cuántas veces? Señor, ¿hasta cuándo perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Porque ya ve que ponemos límites, ¿no es cierto? Una vez más y no te la perdono. El Señor Jesús dijo, no te digo hasta 7,
sino hasta 70 veces 7. Y esto, hermano, no es para que usted lleve la cuenta. Ya ve, pastor, llevo 400 y tanto, ya me faltan poquitas nomás. No, es una expresión que quiere decir todo el tiempo. Yo tengo que estar dispuesto a perdonar todo el tiempo. Tengo que permitir que la palabra limpie esa malicia, esa maldad que hay en mi corazón, porque esa palabra que Dios ha sembrado, dice, esa palabra implantada, esa palabra, hermano, que en sí mismo no nace en mí mismo, sino que es parte, fruto de la obra de Dios en mi vida. Esa palabra implantada tiene el poder para salvar el alma. Y este salvar el alma, hermanos, no se hace referencia tanto hacia la salvación inicial, hacia cuando nosotros recibimos a Jesús, sino hace más un énfasis hacia la restauración de la vida. Porque recuerde que la salvación no solamente es perdón de pecados. La salvación también es restauración de la vida del hombre, volverlo a ser a imagen de Cristo. ¿Me dejo entender? La palabra de Dios tiene el poder, hermanos, de enseñarle al perro viejo truco nuevo. Se lo pongo de esa manera. La palabra de Dios tiene el poder para transformar el corazón duro, transformar el corazón que ha sido de piedra, transformar eso que tú siempre dices, es que así es mi carácter, a mí nadie me cambia. Sí, nadie te cambia, pero la palabra de Dios sí puede. No, pero no ha funcionado, es que no le has dado el espacio. Porque, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es que funciona algunas veces o otras no. Entre tanto que el corazón sea receptivo, según la parábola del sembrador, va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos tiene que guiar en nuestra vida? ¿Nuestro temperamento? No, dijimos. Es la palabra. Bien, ahora sí continuemos con el resto de nuestro mensaje. ¿Cómo más se relaciona el creyente con la palabra? En segundo lugar, el creyente obedece la palabra y no la olvida. Versículo 22. El creyente obedece la palabra y no la olvida. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ve, hermano, nos dice que hay dos tipos de personas que se acercan a la palabra de Dios. El primero es un hacedor y el segundo es solamente un oidor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ciertamente no es el oír, porque los dos se han acercado y han escuchado lo que Dios ha dicho. La diferencia está que el primero de ellos, el que se le llama hacedor, la característica principal no solamente fue que escuchó, sino que escuchó y puso en práctica lo que recibió. Y la característica del segundo fue que escuchó, pero hasta ahí llegó solamente la palabra en él. Jesús, al final del Sermón del Monte, nos habla de algo muy parecido. Nos dice que Jesús dice, todo aquel que me escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que construyó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Y el que escucha estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre que construyó su casa en la arena. Pues a las dos casas les vino la tormenta, les cayó la lluvia, les soplaron los vientos, mientras que la casa en la roca permaneció en pie, la casa en la arena quedó destruida. Y esto, hermanos, es una seria advertencia. No basta solamente con escuchar. No es como cuando ibas a misa y te parabas afuera de la iglesia y decías, ya cumplí con Dios. Porque así se hacía, ¿no es cierto? ¿Cuál era el sentido de ir a la misa? Cumplir con Dios. Usted no puede venir y sentarse en este lugar y decir, ya cumplí con Dios. Ya hice lo que era suficiente. No, hermano, este es un centro donde tú aprendes y conoces, pero el verdadero examen comienza. Es más, para muchos el examen comienza acá mismo. Nosotros tenemos que practicar.
Ve, hermano, para muestra un botón, así de fácil usted puede darse cuenta si usted es un oidor o un hacedor. La semana pasada hablamos sobre la ira, amén. ¿Cuántos lo han estado practicando lo que hemos aprendido la semana pasada? ¿Y cuántos recién hoy se acuerdan? Ay, cierto, la semana pasada fue sobre la ira. Si tú eres de los que llega a la conclusión y dice, recién me acuerdo, la semana pasada hablamos sobre la ira. Hermano, ten cuidado, porque estás cayendo en la categoría oidor. Estás cayendo en la categoría oidor. Dios nos llama a que nuestra fe sea activa. Más adelante Santiago lo va a desarrollar cuando diga que la fe sin obras es muerta. Aún los demonios dicen y creen y conocen a Jesús y aún hasta tiemblan delante de Él y no por eso son salvos. Hermano, no basta solamente en conocer, no basta solamente en que tú te aprendas versículos, es más, no basta solamente en que estés hasta enseñando. Más adelante Santiago también lo va a hablar cuando advierte a los maestros que van a recibir un juicio mucho más severo si son de los que oyen y no practican lo que oyen, como los fariseos. Ahora, ¿por qué es que nosotros debemos ser oidores y hacedores y no solamente oidores? ¿Por qué no debemos olvidar la palabra que hemos escuchado? Al final del versículo 22 nos dice que los oidores se engañan a sí mismos. Ellos están engañando. Y viene una parábola, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahora, hermano, quiero que entienda un poquito cómo eran las cosas en los tiempos de Santiago. Los espejos que nosotros tenemos ahora son en HD comparado con los de ellos, son en alta definición comparado con lo de ellos. Nosotros tenemos espejos que principalmente son un vidrio, que tienen una laminación especial, si mal no me equivoco, y que permite un reflejo bastante bueno, ¿sí o no? Vemos, hermanos, hasta pequeños detalles en nuestra cara, ¿no es cierto? Algunos vemos más detalles de los que quisiéramos ver, pero bueno. En el tiempo de Santiago, los espejos no eran como los nuestros. Básicamente era una lámina de metal pulida. Era una lámina de metal. ¿Usted alguna vez se ha visto el reflejo, por ejemplo, en una cuchara? Más o menos hágase la idea, aunque la cuchara como se es curva nos distorsiona. O de repente usted ha visto su reflejo en algo metálico. Sí se ve, ¿sí o no? Pero se ve como en un espejo. Pierde mucha definición. Era una lámina que se apoyaba sobre una mesa. Por ser metal tú no lo podías colgar de la pared porque el peso le iba a ganar. Se ponía sobre una mesa y la persona se inclinaba para adelante para poder observarse. Y el punto primero, acá la primera persona que se acerca y comienza a observar el espejo, narra de una persona que simplemente se observa, se ve y se va. Pero al ser un espejo de poca resolución, al ser un espejo no como los que tenemos nosotros el día de hoy, esa persona no logra ver los detalles, no logra ver a profundidad cómo es. Y se va y se olvida cómo era. Básicamente, lo que muestra esta persona es que lo que él está haciendo es confiando más en sí mismo que en lo que logra ver. No está confiando en el reflejo, está confiando en lo que su recuerdo, su mente o lo que él puede creer sobre sí mismo. El espejo no le es tan innecesario, el espejo no le es tan importante. Para él lo primario es lo que él cree de sí mismo. Por eso es que no tiene necesidad de detenerse a ver mucho en el espejo. Él se ve y dice, ya estoy guapo, ya lo sé. Ya sé yo que estoy bonito y ya me voy. Y simplemente se va. La otra persona en el versículo 25 nos dice que se acerca y mira atentamente.
Es una persona que, a diferencia de la otra, que nada más viene, da un vistazo rápido, hace algunos cambios superficiales y se va porque está confiando en sí mismo. La segunda persona se acerca y ¿cómo está mirando? Atentamente. Él está tratando de confiar en lo que dice el espejo más que en lo que él mismo cree. Y esto nos está mostrando, hermanos, en la comparación entre el hombre que se acerca a la palabra y escucha y luego se va, y el hombre que está prestando completa atención. Porque, hermanos, dicho sea de paso, aquí desde ahora estoy viendo de los dos tipos de personas. Unos que nada más están haciendo acto de presencia y otros que de verdad están tratando de poner atención. ¿Dónde se va a marcar o cuál es la diferencia entre uno y otro? El que nada más está haciendo acto de presencia está evidenciando que él lo que confía es en sí mismo. Él no está dispuesto a confiar en la palabra, no está dispuesto a confiar en Dios, no está dispuesto a que Dios le muestre cómo tiene que vivir, porque esta persona se siente muy segura de sí misma, de cómo vive. Mientras que no le haga daño a nadie, ya sabe que yo no robo, no tomo, no hago cosas indebidas. Esta persona está confiando más en su propia conciencia que en la palabra de Dios. Y el problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que cuando nosotros lleguemos al juicio, Dios no nos va a juzgar conforme a nuestra conciencia. Nos va a juzgar conforme a su palabra. No es, hermano, lo que tú creías como tenías que vivir. Es lo que Dios ha dicho como tienes que vivir. Esta persona nada más se preocupa de hacer algunos cambios externos, rápidos, cosas que no compliquen mucho su vida cristiana. Sí, bueno, yo creo que con que llegue a tiempo los domingos para que el pastor no me esté diciendo que llego tarde. Sí, yo creo que entre tanto que lleve por ahí la casa de oración, bueno, para que no vayan a pensar de que no lo quiero hacer. Cambios externos y superficiales, nada más, sin permitir que la palabra llegue a lo profundo del corazón. En cambio, tenemos a la otra persona que se acerca y observa fijamente, tratando de examinar, tratando de conocer, tratando de prestar atención a todo lo que logra ver. Logra ver, en el versículo 25 nos dice que está viendo la perfecta ley. ¿Cuál era el espejo? La ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Es una forma de referirse a la Biblia. Porque la Biblia nos plantea, nos muestra, nos revela qué es lo que Dios ha mandado a los hombres para que vivan. ¿Cómo es que Dios quiere que los hombres vivan en esta tierra? Y esta persona, en lugar de confiar en sí misma, viene a Dios y le pregunta: Señor, ¿cómo tú quieres que yo viva? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Señor? Hermano, en medio de tus pruebas y tus dificultades, cuando estás por tomar una decisión, tú te llegas a preguntar: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿O simplemente actúas conforme tú piensas? Ahí te das cuenta si eres como el primer hombre o como el segundo hombre. Este hombre se fija atentamente la ley perfecta. Es interesante que Santiago añade este adjetivo. No solamente dijo que mira la ley, sino que dice que mira la ley perfecta. Nuestras leyes humanas no son perfectas, hermano. A cada rato los políticos tienen que estar como parchando las leyes. Tienen que estar sacando resoluciones, tienen que estar sacando cambios en las leyes, porque la ley humana siempre tiene huecos y defectos, y hay gente, ya sabe cómo dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces, por ahí siempre alguien quiere evadir, meterse por un hueco, y hay que estar parchando los huecos que tiene la ley humana. La ley de Dios no tiene huecos. La ley que Dios dio desde el inicio, Jesús prometió que ni una tilde ni una jota serían cambiados
hasta que se cumplan todas las cosas. Dios espera que nosotros nos comportemos en obediencia a su palabra hoy, de la misma forma como lo esperaba que lo hicieran los del tiempo de Santiago. La ley es perfecta. Y sigue diciendo en el versículo 25, que esta ley, ¿qué nos da? Libertad. Diga conmigo, libertad. Claro, tenemos a una persona que lee la palabra, la lee solamente como por requisitos, se acerca a la palabra solamente como por cumplir. Él simplemente pasa los ojos por encima, porque cuando el pastor me pregunte, ¿hiciste tu devocional? Pues ya tengo que contestarle que sí. Y él nada más pasa rápidamente la vista por la palabra de Dios y punto. Ya me voy, ya cumplí con el Señor. Esta persona, al no fijarse atentamente en la ley, va a terminar transgrediéndola. Va a terminar pecando en contra de la ley. Y el que peca contra la ley, hermanos, es un esclavo del pecado. El que peca contra la ley se constituye un esclavo del pecado. ¿Está aquí conmigo, hermano? Pero sin embargo, el que escucha atentamente la ley de Dios, ¿qué es lo que recibe? Diga conmigo, libertad. ¿En qué sentido libertad? Yo no tengo por qué preocuparme de la ley, porque de transgredir la ley. No tengo que preocuparme de caer como esclavo del pecado, porque conozco cuáles son los límites que Dios me ha dado. Es como esto. Usted ha visto que las canchas, ya sea de vóley o de fútbol, se limitan, ¿no es cierto? ¿Para qué existen esos límites? Para decir dónde es correcto jugar y dónde es incorrecto jugar. ¿Qué pasaría si tú, mientras estás jugando, ni siquiera volteas a ver el límite? Fácilmente vas a terminar saliéndote de la cancha sin que te hayas dado cuenta. El hecho que tú no te des cuenta no significa que la ley no es válida, ¿cierto? El árbitro te va a pitar y te va a decir, está mal, has jugado incorrectamente y va a anular tu jugada, ¿sí o no? Pero yo no sabía, tú no sabías por responsabilidad tuya, pero ahí está la línea. El que conoce la línea, esa línea, ¿para qué le sirve? Para saber hasta dónde me puedo mover. La línea, hermano, no es una limitante para él. La línea más bien le provee una libertad para poderse mover dentro de un espacio que es legal. ¿Me dejo entender, hermano? Algunos piensan que la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, es una cuestión aburrida. No, los cristianos se limitan mucho. No, hermano, al contrario. Brincarse los límites de Dios, ahí es donde viene la esclavitud. Quien viva bajo la ley de Dios, ese será verdaderamente libre. Porque nadie puede vivir dentro de los límites de Dios si el Hijo de Dios no lo ha liberado antes, porque todos éramos esclavos del pecado. Nadie podía vivir dentro de la cancha de Dios, porque éramos esclavos del pecado. Pero si ahora lo podemos hacer es porque el Hijo de Dios nos ha hecho libres. Hermano, yo tengo que aprender a escuchar la palabra y a obedecerla. La palabra tiene que ser, hermano, para mí, mi motor. Es la ley que me da libertad. Y sigue diciendo en el versículo 25 al final. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. El versículo 22 al final nos dijo que el oidor olvidadizo se engaña a sí mismo. Y el versículo 25 nos dice que el hacedor de la palabra será bienaventurado. Hermano, la pregunta es, ¿usted es un engañado o un bienaventurado? ¿Qué está haciendo usted con la palabra? ¿Está haciendo para usted un engaño porque la ve, nada más la escucha así superficial y no le hace caso? ¿O de verdad está procurando ponerla por práctica? Y eso, hermano, le va a traer
bienaventuranza. ¿Sabe lo que significa bienaventuranza? Una gran felicidad y dicha. Pastor, pero involucra que yo voy a tener que perdonar al que me agredió. Hermano, estoy seguro que perdonar es mucho más bienaventurado que estarse llenando el corazón de amargura y resentimiento. Es más bienaventurado. Es lo que Dios espera de nosotros. Y vamos al tercer punto. Ya vimos que el creyente se deja guiar por la palabra. Ya vimos que el creyente obedece la palabra. Y en tercer lugar, el creyente practica la palabra y no el pecado. Practica la palabra y no el pecado. Versículos 26 y 27. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermano, 3 evidencias que nosotros estamos practicando la palabra. 3 evidencias que nosotros no somos oyentes olvidadizos. 3 evidencias que nos muestran que nosotros de verdad estamos viendo la ley y la estamos practicando. En primer lugar, que refrenas tu lengua. En segundo lugar, que cuidas a tu prójimo. Y en tercer lugar, que te alejas del pecado. Vamos a desglosarlas. El versículo 26 nos dice que si yo digo que soy religioso, si yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia y cuando en la solicitud de empleo me ponen ahí religión, yo pongo cristiano. Yo digo que soy religioso. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con mi lengua? Dice que no estoy refrenando mi lengua. ¿Qué significa no refrenar la lengua? Significa que es una persona que habla imprudentemente. Una persona que miente. Póngase a pensar todos los pecados que tengan que ver con la lengua. Miente, calumnia, chismea, murmura, blasfema, maldice, habla palabras soeces, habla palabras de doble sentido. Hermano, todo lo que tenga que ver con los pecados que están involucrados con este pequeño miembro, diría Santiago más adelante. Este pequeño miembro. Claro, yo digo que soy muy religioso y me encargo de hacer muchas obras, pero el problema es que nada más estoy teniendo cuidado de lo externo, pero la lengua evidencia el corazón. Cuando Jesús está reprendiendo a los fariseos en Mateo 12:34, les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, conforme son tus palabras, esa es una clara indicación de quién eres tú en el corazón. Tú me puedes decir que eres muy cristiano, muy creyente, muy religioso. Tú me puedes decir que amas a Cristo, pero si en tu boca se está manifestando constantemente el pecado, es una gran mentira. Porque los pecados de la lengua tienen que ver sobre todo pecado contra el prójimo, ¿sí o no? La mentira, la calumnia, el chisme. Muchos de ellos son pecados contra el prójimo. Y Juan nos dice en su epístola que quien no ama a su prójimo es mentira si dice que ama a Dios. Cuando yo escucho la palabra, el Señor me va a dar dominio propio para que yo le ponga freno a mi boca. Yo pueda refrenar, hermanos, ese mal corazón que muchas veces se quiere manifestar, ese mal corazón que quiere mostrarse, porque, hermano, no puede ser posible que nosotros estemos pretendiendo decirle a Dios: Señor, te amo mucho, y por el otro lado estar pecando con nuestra boca. La religión de tal persona, en lugar de serle agradable a Dios, la adoración de esa persona, en lugar de ser recibida por Dios con agrado, más bien le es detestable.
Es como cuando se te acerca tu hijito y no se ha lavado la boca y te dice, papá, un besito. Uf, tú le dices, ándale, lávese primero la boca y luego viene. Pues a Dios, hermanos, Dios nos está mandando a lavarnos mucho primero la boca y luego venir y decirle, Señor, te amo, porque nuestras palabras están oliendo horribles, horribles. A tal punto llega el pecado de la boca que Santiago dice más adelante en el capítulo 3 que si alguno quiere ser maduro en la fe, tiene que aprender a dominar su boca. Quien no aprende a dominar su boca no puede llegar a la madurez, a la perfección. Pero la Biblia nos advierte, ya lo vimos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo tengo que aprender a poner guarda a mi boca. Hermano, creo que mucho de esto se gana en oración. Si usted está teniendo problemas con su boca, con su lengua, dedíquese a orar, pidiéndole a Dios perdón por los pecados que tiene y pidiéndole a Dios que le ayude a tener dominio propio, que le ayude a dejar de estar enrollándose en pecados a través de su lengua. Amén. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar, hermano. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Si usted, hermano, llega a la conclusión y dice, Señor, de verdad yo con mi lengua estoy pecando mucho, pídale sabiduría a Dios que Él le va a dar. Amén. En segundo lugar, no solamente refrena su lengua, sino también que tienes cuidado de tu prójimo. Versículo 27. La religión pura y sin mácula. Vea que hay un contraste. En el 26 nos dijo uno que se cree religioso, pero no refrena su lengua y este se engaña. Ahora nos dice que la verdadera religión, que alguno dirá, pero pastor, yo no tengo religión. No, hermano, todo el mundo tiene una religión. Religión significa a qué estás ligando tu alma. ¿Qué es aquello que se vuelve tu fundamento principal y más importante? Así tú seas un ateo, eso ya es una religión. Porque tú estás fundando tu alma sobre un pensamiento. El asunto es, si nosotros verdaderamente estamos fundados en Cristo, la religión nuestra no es meramente externa, nace del corazón. Y dice, la religión pura y sin mácula, sin manchas, una religión que no está por ahí sucia, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, alguno dirá, pastor, entonces significa que un creyente que no ayuda a un huérfano o una viuda no es creyente. Acá Santiago no está pretendiendo plantearnos un modelo exacto a seguir, sino lo que nos está enseñando es un principio de la palabra de Dios, que es la misericordia. En los tiempos de Santiago, los sectores más desprotegidos de la sociedad eran justamente los huérfanos y las viudas. Ya hemos hecho esta comparación. Hoy en día una viuda no la tiene tan fea, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque nuestras leyes permiten que las propiedades que le pertenecían al esposo, cuando llegan al matrimonio, llegan a ser de los dos. ¿Me dejo entender? Por tanto, cuando una persona enviuda, no queda literalmente en la calle. Por lo menos continúa con las posesiones que era de su esposo. En los tiempos bíblicos era diferente, porque la tierra le pertenecía al hombre y no a la mujer. Por tanto, una viuda quedaba sin lugar donde estar. ¿Me dejo entender? Un huérfano, como los vemos hoy, también eran muy desprotegidos. Y hoy por lo menos tenemos programas de asistencia. Antiguamente no se tenía tanto programa como los que tenemos hoy. Eran niños literalmente que quedaban en la calle, abandonados a su suerte. Ahora, Santiago nos dice que la verdadera religión, la que es válida delante del Dios y Padre, y es interesante que él mencione y diga Padre, porque, por ejemplo, en Salmos 68:5 nos dice que Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Quién es el Padre de los que están desprotegidos?
Dios. Pero también, ¿quién es el Padre nuestro? Dios. Si yo veo a mi Padre que Él protege a los más desvalidos, ¿no es lo más normal seguir su ejemplo? Ahora, hermanos, ayudar, hay que ver a quién se le está ayudando. Porque de repente tú puedes decir, no, yo voy a ayudarle a fulano de tal, porque cuando fulano de tal suba, después me va a ayudar a mí. Como dicen por ahí, hoy yo rasco tu espalda y mañana tú rascas la mía. Hay personas que les gusta ayudar de esa manera. Hay personas que se van a acercar a ayudar a aquellos que saben que más adelante eso les va a resultar en beneficio propio. Y el problema, hermanos, que se nos plantea acá es que nosotros estamos llamados a ayudar a aquellos que nunca nos van a poder devolver el favor, aunque quieran muchas veces. Aquellos que no tienen absolutamente nada. Y para ayudarlos a ellos se necesita un amor verdadero y un amor genuino. No sirve simplemente con decir yo quiero ayudar. Va a estar, hermano, Dios va a probar qué tipo de amor tenemos nosotros por a quienes buscamos ayudar. Es como esto, hay iglesias que dicen, nosotros, hermanos, una iglesia de puros empresarios. El Señor me reveló en visión que vamos a ganar empresarios para Cristo. Claro, ¿quiénes son los del billete? Pero es bien difícil encontrar una iglesia que diga, el Señor me reveló, vamos a irnos a los fumones, vamos a irnos a las prostitutas, vamos a irnos a los que no tienen nada, a los más pobres. Todo el mundo quisiera tener su iglesia en Miraflores, ¿no es cierto? Sin menospreciar a los que Dios ha llamado verdaderamente a ese lugar. Hay iglesias que Dios les ha dado esa bendición, pero hermanos, el punto está que nosotros no tenemos que hacer discriminación de personas para el evangelio. Y ese es el punto que va a continuar la siguiente semana. El favoritismo. Cuando entra el rico con su anillo, tú siéntate aquí. Pero cuando entra el pobre, tú anda, siéntate por allá en el piso. No, hermano, Dios nos llama a tener un amor sincero. Y ese amor se va a demostrar cuando ayudamos aún a los que no nos pueden pagar de vuelta el favor. Porque no lo estamos haciendo por un beneficio. Lo estamos haciendo porque amamos a la persona. Y en tercer lugar, al final del versículo 27, nos muestra que la tercera práctica que estamos llamados a hacer es a alejarnos del pecado. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, ¿qué significa guardarse sin mancha del mundo? Obviamente es en sentido figurado. El mundo a quien se refiere es al sistema que existe en este mundo que es contrario a Dios, que odia y aborrece a Dios, que hace las cosas para deleite propio y no para la gloria del Señor, que busca sus egoísmos y no busca la generosidad, que busca servirse y no servir a otros. Es el sistema de corrupción que existe en medio de nuestro mundo. Y ese sistema de corrupción, hermano, nosotros estamos en una tensión, porque no podemos hacer como los monjes. Los monjes dijeron, para guardarnos del mundo, vamos a encerrarnos en estas 4 paredes. El problema es que el mundo también se les metió adentro. Nosotros no podemos, porque nosotros somos llamados a salir y a vivir en medio de una generación perversa, en medio de una generación que deshonra a Dios. Pero nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad de evitar que esa forma de vivir mundana, esa forma de vivir que aborrece a Dios, entre a nuestro corazón. Nosotros tenemos y podemos guardarnos sin mancha del mundo. Ahora, esto significa, hermano, no como algunos exageran y dicen, pastor, pero poner luces en la iglesia, eso es hacerlo como el mundo. No, hermano, no, estamos, por ejemplo, estas luces psicodélicas que ponen en las discotecas. Algunos de repente pasan al abuso y dicen, no, porque esas luces son mundanas. Y pregunto, ¿usted cree que este parlante lo construyó un cristiano? ¿Usted cree que estas sillas las hizo un cristiano? Es más, ¿usted cree que la ropa que usted tiene
puesta la hizo un cristiano? No nos habla en sí mismo, hermano, que no toquemos las cosas del mundo, porque Jesús mismo diría, sería necesario que salgamos del mundo. Pero lo que significa, hermanos, es que no nos dejemos arrastrar por esa corriente mundana donde todo es para la satisfacción del yo, donde todo se usa para que sea para mi propio beneficio, mi propia alegría, sin importar a este Dios. ¿Sabe, hermano? Esta semana estamos hablando con mi esposa sobre, por ejemplo, los celulares. ¿El celular es bueno o es malo? Era una pregunta con trampa. La respuesta es ni es bueno ni es malo. Es un instrumento. Va a ser bueno entre tanto el que lo tenga en la mano lo use para el bien. Va a ser malo entre tanto que el que lo tenga en la mano lo use para el mal. La maldad no está acá. La maldad está acá. ¿Me dejo entender? Claro, si yo tengo mi celular y lo voy a utilizar para comunicarme con la trampa, con la amante, es una cosa. Y si tengo mi celular para estar estudiando la palabra de Dios o llamar al hermano, hermano, no has venido, estoy preocupado por ti, es otra cosa. ¿Me dejo entender? El problema no es esto. El problema está acá. Y el punto está, hermano, las cosas que hay en el mundo, todos los recursos que Dios te ha dado, ¿cómo las estás utilizando? ¿Para manchar tu corazón o para glorificar a Dios? Nosotros estamos llamados para glorificar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. La palabra nos tiene que llevar a vivir una vida de santidad. Si usted pretende vivir en la iglesia y no vivir en santidad, hermano, se está engañando a sí mismo. Es mejor que dejar a todo tirado. Porque entre más usted conoce, peor condenación está arrastrando para su alma. Peor. Sería mejor, hermano, abandonar a Dios antes que simplemente ser de los que escuchan, pero no viven. Apocalipsis, el Señor les dijo, por cuanto no fuisteis ni fríos ni calientes. A los tibios, ¿qué es lo que sucede? Dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Esos tibios son los que estuvieron lo suficientemente cerca de la palabra para escucharla, pero no quisieron practicarla. No quisieron refrenar su lengua. No quisieron vivir amando al prójimo. No quisieron guardarse de las manchas del pecado de este mundo. Quisieron, como diría Santiago 4:4, ser amigos del mundo. Y al ser amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios. Hermano, esto es importante. La palabra de Dios no es solamente para ser expuesta, es para ser recibida. Y si yo no lo estoy haciendo, estoy cometiendo un grave pecado contra Dios. El creyente tiene una relación muy especial con la palabra. Esta es vital para su desarrollo correcto. Si tú estás despreciando, hermano, si tú no estás leyendo, si tú no te estás preocupando por leer, por estudiar, hermano, tu ira se va a salir de control, tu boca se va a salir de control, el mundo va a permear en tu corazón, el amor no se va a poder manifestar, tú vas a ser de los que escuchan y luego se va a olvidar. Hermanos, es necesario que la palabra tome el punto principal, el centro de nuestro corazón. Porque de otra manera nosotros nos estamos engañando. Si nosotros queremos alejarnos de la ira, tenemos que someternos a la guía del Espíritu Santo que nos da a través de su palabra, para que no nos gobierne el pecado en nuestro corazón. Hermano, ¿cómo va a guardar el hombre limpio su camino? Con guardar la palabra, dice. Si usted, hermano, sigue perseverando en ser oidor olvidadizo, solamente va a traer dolor a su propio corazón. Porque recuerde que somos responsables de lo que hacemos con la palabra oída. Quien la olvide va a terminar engañándose, pero quien la guarde en su corazón
va a tener gozo y va a tener felicidad. Hermano, no significa que no tengamos problemas en este mundo, pero vamos a tener la guía de Dios para poderlos resolver. Y finalmente, hermanos, la fe en Dios debe demostrarse a través de una vida santa, que se caracteriza por el amor, el dominio propio, el amor desinteresado y la santidad constante. La pregunta es, ¿se está evidenciando que nosotros estamos en la palabra? ¿O eres un oidor olvidadizo? Hermano, ¿sabe lo que nos dice Juan capítulo 3? Que el mundo, la condenación del mundo, no consiste en sí en ser rebelde a Dios. Porque toda la humanidad es rebelde a Dios. La condenación del mundo consiste en el rechazo a Jesús. Ahí es donde el mundo sella, ahí es donde el mundo termina condenado, ahí es donde no hay vuelta de hoja. Cuando tú escuchas y rechazas, hermano, ya no hay vuelta de hoja. Mientras ahorita tienes vida, tienes la oportunidad de creer, pero tú no sabes hasta dónde va a llegar tu vida. Tú no sabes si vas a estar vivo en los próximos 5 segundos. Y si la palabra de Dios no se vuelve tu fundamento, en vano va a ser que tú pases horas y horas acá sentado. Si tú no eres un hacedor de la palabra, no eres otra cosa sino un incrédulo que está pretendiendo ser un religioso. Un incrédulo que se hace llamar cristiano, pero que se está engañando a sí mismo. Hermano, hoy el llamado es: déjate de engañar. Déjate de engañar. Deja de estar acercándote a la palabra solamente como un ritual, solamente para escuchar, solamente para pasar por encima y luego te olvidas de ella. Porque si sigues por ese camino, solamente vas a encontrar el dolor. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de Dios, la que da la libertad, no siendo solamente un oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hermano, ¿dónde quieres tú estar con respecto a la palabra? ¿Quieres que sea tu fundamento? ¿O quieres seguir perseverando en una religión hueca y vacía?